Nos vamos muy poniendo. Vale. Pues diga su nombre y apellido. Ana María Guerra Gutiérrez. ¿Y qué fecha nació usted? Nací el 13 de agosto del 45. ¿Y vivió aquí en nació donde nació? Nací en Villaverde. Y yo de Villaverde no salió nunca. Hombre, primero nací en una casa, después me mudé para otra, pues esta mía, pero en el pueblo de Villaverde. Aquí en el pueblo de Villaverde. Sí. ¿Quién era su familia? ¿Sus padres? Mi padre se llamaba Juan Guerra Rodríguez y mi madre Petra Gutiérrez Guerra. Y después... ¿Tenía hermanos? Sí, dos hermanos y yo. Yo soy la mayor y luego hay dos hermanos más. ¿A qué se dedicaba su familia? Mi familia, mi padre mismo, como antes, a arar, a trillar con animales, como vivíamos la gente antes toda. Toda la gente antes. Aquí en el pueblo todo el mundo se dedicaba al cultivo de cebada, de trigo, a plantar y a trillar. Todo el mundo tenía un camello, todo el mundo tenía un burro, porque ese era el medio de transporte, de traer la cementera del campo a la era para pastillar la pana. Así se vivía. ¿Qué se cultivaba aquí en Villaverde? Se cultivaba trigo, cebada, porque eso se hacía gofio. El trigo también se aprovechaba para hacer pan, porque pan no había, si no había que hacerlo uno, había que moler, que ese molino mismo está enfrente, que era Alejandro Fajara. Molía crudo, como decían ellos, porque el trigo se molía crudo. La cebada se tostaba y el millo se tostaba para hacer gofio. Y el trigo se molía crudo porque después se sacaba la harina cuando se hacía pan. Después se venía con toda esa harina y con todo ese molido a cernirlo, que había un sedazo finito, que hasta poco tiempo estuvo en casa, para sacar la flor de la harina. Hacían ellos lo finito para el pan y lo otro no se desperdiciaba, lo que hacían tortas. Ah. Sí, claro, tu pan era el afrecho, pero decían tortas y se hacían, no se desperdiciaba nada. Nada. No estaba la cosa para eso. Nada. Y después lo demás, haciendo queso, vendiendo, trillando, arando, así, pero no nosotros, todo el mundo. No, y mi padre tenía, exacto, y mi padre con mi abuelo tenía porción de tierra, o sea, que tenía muchos terrenos de él, del propio. ¿Sabes? Que lo que cogía era para nosotros, lo que plantaron. Pero había quien hiciera de media, a las tierras de media, y después cuando cogían la cementera, mitad para él y mitad para el dueño. Sí, a media. A media, sí, eso sí, verdad. Eso había mucha gente. ¿Y quién hacía eso? Pues los que vivíamos allí, todos, porque... Todos a media. Todos a media. El que no tenía tierra. Exacto. ¿Y quiénes eran los dueños de las tierras? Pues, no sé, mi padre mismo tenía 7 hermanos. Eran 8 hermanos y eran 7 varones y una hembra. Entonces tenía una hermana. Y las mujeres al campo poco salían, siempre los hombres. ¿Siempre los hombres? También iban las mujeres, pero siempre los hombres, porque claro, no se trabajaba. ¿A qué se dedicaban los hombres en el campo? Ya te digo que primero arreglar los terrenos, para si llovía. Y después arrancar y a trillar y higueras, plantar a todo el mundo. ¿Cómo se arreglaban los terrenos? Arándolas con un arado. Un arado, pero... Y una camella y un burro, o 2 camellos, o 2 burros. Todo el mundo tenía eso porque ¿Pero y cómo era eso? El arado se enterraba para abajo, tenía como una reja de hierro. Y aquí se unía a los animales y luego se apretaba el arado. Según se apretaba el arado, se enterraba en la tierra. Y araban para allá, para acá, para allá, para acá, hasta que se quedaba la tierra toda flojita. Y se sembraba. Sembrar era coger lo que tú fueras a sembrar. Sembrar, yo me acuerdo de mi padre ya se hacía ¿sabes? Tirando el grano, tirando así para que quedara esparcida por todo el tierra. ¿Sabes? Que no quedara montado, sino así, me acuerdo. Y después se araba, como al ararlo, se enterraba, ya después se dejaba así, ya después nacía, pues estaba ya debajo de la tierra. Y después arrancarlo, cuando estaba ya para arrancar, a cargarnos los camellos para era donde se trillaba. Sí. Trillar con los animales, dando vueltas sobre... ¿Pero y cómo se trillaba? Con los animales se unían, decían ellos, unirlos unos de otros con unas sogas, y entonces con una cadeneta, los camellos y los burros, y después dando vueltas. ¿Pero para qué? Para que pisaran la cementera y se desgranara, porque la cebada como se desgranaba entonces. ¿Y cómo se desgranaba?
con las patas de los animales, ¿Pisaban? pisando, pisando y pisando y sobre vuelta, hasta que se desgranaba y se quedaba la pajita y el grano abajo. Y con eso ahí en el suelo ya pisado, después que... Y después con una horqueta, entonces con una horqueta, se sacaba la paja, pues también eso es, no, ¿sabes? La sacudían un poco para que cayera grano con las horquetas. La llevaban toda para la orilla, sí, y después la orilla de la era. La llevan sobre un lado, porque con esa paja se hacían los pajeros para después meterle grano allí, fíjate tú. Con esa paja se hacían los pajeros, que me acuerdo bastante de mi padre, levantarse temprano cuando había sereno, porque si la paja estaba bronca, se partía. ¿Bronca? Bronca era cuando estaba seca, se partía más. Y había que levantarse temprano. Cuando había mucho sereno, que estaba la paja amorosa, se levantaba mi padre temprano, se asomaba a ver si había sereno, hacer las manaditas, me acuerdo hacer las manaditas para hacer el pajero así en redondo, porque pues ahí dentro se metían no mi padre, todo el mundo. Y entonces separaban la paja del grano. Sí, después aquello se aventaba. El grano quedaba en el suelo, porque la cebada, yo no sé si tú has visto las matas de cebada, que tiene como una pargana, tiene granito y después tiene como una pargana. Eso le decían tamo. Tamo. Y entonces se derrababa, como ya decía, ya se sobre de aquí, para que se partiera el rabillo aquel que tenía. Ajá. Y después se aventaba para que se quedara la cebadita limpita atrás y el tamo. ¿Cómo se aventaba? Había una cosa de madera que hacían el belgo. El belgo, que era de madera y tenía algunas tablitas así, y con aquello cogían la cebadita, la aventaban cuando había viento, porque había que aprovechar que hubiera viento. Entonces la pajita volaba para adelante y el grano quedaba atrás. Se levantaba el grano. Si hacían así, con el leitillo que hacía, lo echaban así para atrás. La pajita volaba para adelante y el granito quedaba para atrás. ¿Y después de aventar? Y después de aventar, se derrababa otra vez por si quedara con alguna pargana la cebada. Y se derrababa. Y después ya se... Sí, y después con la paja se hacían pajeros. Se ahuecaban por dentro. Para meter el grano allí dentro, pues no había otro medio de conservarlo. Y después se le echaba torta, decían ellos, barro con agua encima, para que si llovía no se mojara la paja, sino que cayera por los lados del pajero. ¿Cómo se hacía la torta? Con barro, granzones, que era la paja menudita del trigo, que decían granzones. Y tierra y agua. Eso era la torta. ¿Y la torta, echarla sobre de la corona del pajero, ¿sabes? Así, porque después si llovía, no se partía, porque al tener los granzones no partía el barro. Ajá. Y ya que yo aborrecía aquí, pues el agua si llovía, rebalaba por los lados. Y no mojaba. El grano. Ajá. Y ya conservado ahí, se iba sacando. Se conservaba, pero después había que abrirle una boca por un lado, aquello se dejaba quietito. Y por un lado se pegaba esa conservaje y se abría una boca, como hacían ellos, para sacar el grano por un lado. Ajá. Y si el grano, ¿sabes? Sacaban lo que necesitaban, lo dejaban allí dentro, porque a lo mejor si guardaban 20 fanegas de cebada, a lo mejor, o 10 o lo que fuera, no le iban a sacar todas. Sacaban más o menos lo que iban a tostar y lo que necesitaban para hacer el gofio y volví y tapaban, con la misma cepa, volví y tapaban la boquita, aquí la janquetita allí. ¿Y ahí se conservaba? Sí, no se picaba. No se picaban ni los ratones, ni... No. Solían algunas personas ponerle hierbas de olor como pasote, ruda. ¿Sí? Sí, que dice que eso no picaba el grano. Me acuerdo de mi padre secando el pasote, que había antes pasote, la ruda también abundaba mucho. Y ponerle dentro del pajero. Eso me acuerdo. ¿Para qué? Para... Dice que no picaba el grano. Eso decían ellos. Dijo que dentro de los pajeros se metían hasta 20 fanegas. Sí. ¿Qué es una fanega? Una fanega, pues la fanega es una media, había una, de madera, como una cosa así de madera, hasta tenía un bico por un lado, y por allí medían dos medias, era una fanega. ¿2 medias era una fanega? Sí, decían la media decía. Claro, sería porque era media fanega. Claro. Entonces, si ya tuviera medias, se medía la fanega. Después tenían un palito y lo arrastraban, porque, ¿sabes? Lo de nada es así para que era lisito. Ajá. Sí, rayita. Y después ya 2 medias era una fanega. Se llaman 4 medias, todas fanegas.
Y con eso y eso servía para medir el grano. Para medir el grano, sí, sí. Sí. Ay, No, ahí, no te preocupes. esa soy yo. Lo voy a fichar. No. Para medir el grano. Después había un medio, una cosita así, una de madera que le decían el medio. El medio. El medio. 2 medios era un almú. ¿El almú? Sí, sí, sí. Y después había otro más pequeñito que le decían el cuartillo. 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 Entonces 4 cuartillos era un almú. Eso era así Entonces había fanega, media. media fanega, 2 eran una fanega. El almú, 2 almudes, 2 cuartillos, el cuartillo, 2 cuartillos era el medio almú. 2 cuartillos, medio almú. Medio almú. Un almú, Un almú era los 2 almudes. 2 almudes. Un almú eran 2 cuartillos. Un almú eran 2 cuartillos. Eran 2 cuartillos, sí. Y después se medían un almú, los almudes, lo que sabes, lo que se medía, mira, tanto una fanega y 2 almudes, una fanega y 3 almudes, ¿sabes? Sí. Más o menos para. Y en Sabana tanto, porque cuando cogían lentejas y eso, que era más. Siempre la medían, lo que cogían, lo que no cogían. Si le prestaban a un vecino, porque también se iba a pedir prestado. Claro. Y prestaban por eso, por fanegas, por almudes. ¿Y se acuerda usted entonces? Después me acuerdo el queso, de mi padre meter queso, pero ya curado. En la pajero. Sí. ¿Oh? Pero ya curado. ¿sabes? Curado. Curado, lo dejaban secar y se aguantaba meses. ¿Sí? Después cuando lo sacaban me atuba, que iba a ser una piedra. Y yo me acuerdo que para traer era como de jolata, con los pompitos, un rallador ese se llama. ¿Un rallador? Un rallador. Y rayarlo porque Rayarlo porque no se podía no ni... se podía partir. Y lo rayaba. Sí. ¿Y se acuerda más o menos en el año cómo se sembraba? Primero una cosa, después la otra, o todo a la vez, o... No, siempre cuando se bebía una gavia, siempre tenía el fondo. La gavia tenía siempre un fondo que era más bueno, donde entraba el agua primero, ¿tú ves? Sí. Y entonces aquello, normalmente los fondos, esos como yo decía, por fuera siempre estaba ceba y trigo. Y esos fondos a lo mejor los daban para garbanzos, que necesitaban más agua, chícharos, lentejas. La lenteja se daba más a la orilla también, porque necesitaba menos agua, pero los garbanzos yo sí había que plantarlos donde más debía estuviera la tierra. Yo me acuerdo yo. Y entonces primero se sembraba, o se sembraba toda la vez. No, mi padre sembraba la cebada y después las garbanzas las sembraba más tarde, porque barbellaba y le dejaban la gavia barbellada para después sembrar las garbanzas. Barbellaban y después las barbellar era matas de la hierba, pues si nacía hierba se la chupaba. Claro. Y la barbellaban, la dejaban unos 2 o 3 días y después sembraban las garbanzas. ¿Y después? Después, cuando se secara, estuvieran ya granadas y se secaran, que ya estaba, se cogían, ya trilladas también. ¿Y se plantaba lo mismo en verano que en invierno, que en primavera? No, si no llovía no se plantaba porque si no llovía agua no había, yo me acuerdo de mi padre que nosotros a Tindaya en un pozo que había, ir una vez a buscar agua allí porque no había agua aquí. Aquí en Villaverde no había agua. No. Ir a Tindaya. Habían, para ahí todavía está ese aslive. El aslive de la puerta, el maretón, que el maretón es donde el hijo de Andrés Gutiérrez. No de de Jesús, que es aquí cerca. ¿Una mareta? No, ese es el hijo no sé. ¿Aquí, el maretón? Sí, está el maretón, está todavía. ¿Pero aquí en Fimapaire? No, aquí en Villaverde. Según bajas para abajo, está la salida del maretón. ¿Aquí en las casas de los Morales? Sí, aquí. ¿Detrás de Casa Regina? No, más arriba. Más arriba. Ahí cerquita. Ahí cerquita. Según vas de aquí, que hubieras para abajo, la primera casa que está, por debajo está la salida del maretón. Estar allá yo no tierra, porque aquello de los años que no... Demasiado. Después había uno que decían al tapado y otro que decían la puerta, que el de la puerta también está allí. Ahí ve la puerta. Y eso se sacaba, cuando se sacaba los herederos, porque a lo mejor que yo era de un señor, pero después el señor se moría, era de los hijos, después se pasaba a los nietos. Eran varios propietarios de las aljibes. Varios, sí. Y eso se partía, los derechos de tal aslibe, a tal hilo.
Por cuando hacían la partición. Sí. Sí, sí, ¿Y solo esa gente podía coger agua? claro, los herederos. Se llamaba uno, estaba, luego que les viera el padre María Jesús, no quiero recordar. Ese era uno que venía a medir los aljibes. Venía a medir los aljibes. Sí. Félix Vera. Me metían un palo así, después lo llenaban de tierra para saber si une el agua o compartirlo entre los herederos. Porque siempre no se llenaban. Estaba lleno, le tocaba más cantidad, pero... Ajá. Así Según el agua se repartía, exacto, según el agua que había en las aljibes. Exacto, exacto. Y claro, pero ese agua no era para regar. Esto no se regaba. No, la traíamos para echarla en los aljibes, que no había agua de la calle, entonces como ahora que el chorro y el grifo. Claro. ¿Y cómo cargaban el agua desde las aljibes hasta aquí, desde allí, desde las desde los maretones? En barricas, tú esas barricas que vienen con vino y esas barricas de madera. En barricas, en barriles. Los barriles eran más pequeños y las barricas eran más grandes. Y lo traían para acá. Y los traían, los barriles en la burra y las barricas en la camioneta. Para llenarlo en las aljibes y poder tener para beber y para... Para llenarlo o sin llenarlo, porque ellos tenían que traerse la cantidad que les tocaba. Y si no, ya no había más. Exacto. Después a la playa para lavar las aleas, para lavar las mantas, para... al jablito. Al jablito. Al jablito, sí. ¿Y se acuerda usted de años, siempre ha llovido o había años que no llovía? No, había años que no llovía mucho. La verdad que ¿Se acuerda usted de algún año? Sí me acuerdo de años no llover, que se moría hasta las cabras, porque no beber agua. No llovía. ¿Y cómo se pasaba eso cuando no llovía? Pues nada, no se pasaba. Si te digo, una vez fui mi padre a traer los barrilitos allá, que hay unos pozos en Tindaya. Y a lavar fui yo también una vez. ¿A Tindaya? A Tindaya hay un barranco, yo no sé si aquellos tanto vivían. Antes de llegar a Tindaya hay un barranco. Y fuimos, Salvadora que en paz descanse, Salvadora que es una hermana de Carmita la de Pedro. Salvador, tú no conociste que era la mujer de Federico, ¿no? No la llega a conocer. Pero la mujer de Federico. Pero sé quién es. Sí, bueno, las hijas están ahí. Sí, la mujer de Federico. Bueno, pues Salvadora que en paz descanse. Rosa la envió Venancio, que todavía vive, que la iba a ir. Mi madre y yo fuimos de madrugada al barranco ese a lavar. Yo y mi madre, como éramos las dos, y después el pozo estaba hondo para abajo, el gasto que se gasto. Y Rosa era mío, que eran 10 hermanos. Ella fue cargada de ropa. Después la por cansada toda. Salvadora bien que mal, llevo menos, porque era menos gente. Y Rosa después cuando la vimos acostada sobre una piedra cansada, claro. Molía. Llevo. Y llegamos aquí, salimos allá de noche. Después ni teléfono, porque hoy pone, mira dónde estás, dónde vienes, hoy tienes facilidad, hoy tenemos de todo y nos quejamos. Hoy tenemos de todo y nos quejamos. Ni teléfono, ni nada, sino cuando llegamos a casa donde nosotros íbamos en una casita de allí de mi abuela, estaba ya mi madre y mi padre, sobre el murito con mi abuela que la había visto, esperando, porque no llegamos, a esperar a ver a qué hora llegamos, que llegamos rato noche, porque no sé por qué no teníamos reloj, no sé la hora. Esperando allí, pues claro, si hubiera esperado, mira, venimos por la sitio, llevamos para abajo, llevamos para arriba, pero no había nada. Se acomodó hasta ahora. Mira. Y nos quejamos. Y no había agua. Aquí no había agua ninguna. Sí, los aljibes, todo el mundo tenía un aljibe y todo el mundo tenía, ¿sabes? Todos teníamos. Yo creo que cuando hice esta casa todavía no había luz aquí. Yo cuando hice esta casa mía no, porque el alito que hicimos fue aquel. Y traíamos una cuba de ahí, que nos sobraba agua por no llevar la cuba, un alito chico, y después hicimos esto. Yo hasta que yo me mudé para aquí, no. Así que nos hacían las cosas acá. Así se hacía. Y mira, y todo el mundo más eso, y vivía la gente más que lo que vive hoy. Sí, señor. No, es mentira, mi abuela murió con 97 años. Mi abuela por parte de mi padre murió con 97 años. Y vivía la gente a pesar de las penurias que pasaba. Exacto, después ni médicos ni nada, y vivía la gente contento, todo el mundo vivía igual. Mire. Hoy se veía una persona como antes. ¿Usted se acuerda ya de a lo mejor cuando era más jovencita? Cuando ya era una... Sí, pero no, ¿verdad? Cuando ya a lo mejor era adolescente. No me acuerdo lo que hice ayer, pero lo de los más antiguos sí me acuerdo todo. ¿Y cuando era adolescente se acuerda? Sí, más o menos. ¿Qué soñaba usted que quería ser? ¿Yo? A los hermanos salvados. Salvador.
Yo, pues, nunca soy, ¿sabes? Nunca tuve yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino una persona normal. ¿Será? ¿Qué pensaba o qué hacía cuando era jovencita? ¿Qué pensaba? Sí, ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Pues a los cultivos, como no había trabajo en los cultivos de la casa. Lo que sí miraba cada momento para el casino, a ver si veía bandera para ir a bailar. Eso me gustaba, ya tuve, bailar Esa- sí me gustaba. Esa era su ilusión. Es la ilusión, sí señor. ¿Qué era Bailar. eso? ¿Que había bandera? ¿Cómo era eso? En el casino viejo, que se ponía el casino viejo. Mm. Cuando había baile ponía una bandera. Ponía una bandera, Una bandera. la bandera nacional, la bandera nuestra, la bandera española, la roja amarilla. La roja. Sí, ay, qué bandera, qué bandera. Y después venía a tocar. Pero cuando ponían bandera, ¿qué significaba? Que había baile, esa que había noche, baile, esa noche había baile. había baile, exacto. Y venía Rafaelito Toro, el padre de Rafaelito, que a lo mejor se llama, no sé si ese vive. Yo no sé si Sí, vive. Teodoro y Sí, todos los hijos y todos ellos. Ah, sí, Teodoro tiene uno, tú no tiene Teodoro. Y esa gente vivió mucho tiempo aquí en Villaverde. ¿Sí? Sí. Vivió donde vive Paquito de Endurance. Paquito Valencia. Cuando se dice que a lo mejor se llama Nani. Sí. Pues allí eran las casas, allí vivió, me acuerdo yo de verlos viviendo allí. ¿Vivieron ahí en esa casa? Sí, tenía uno que se llamaba Cleto. Cleto, que es médico. Cleto. Sí, pues creo El que sí. pediatra. Después otro se llamaba Teodoro, era. Teodoro, que ahora vive en Los Lares. Después tenía la hija. Mira tú, porque mi tía vivía por encima y yo iba cada momento allá abajo. Sí, ellos tienen nietos y son de mi quinta. Exacto. Y venía Rafaelito del Toro Rafaelito. a tocar Sí, el padre tocaba el violín y él también. el violín. Sí, sí, sí. Y venía a tocar al baile. Al baile. Y Rafaelito. cuando había, ¿cómo era el baile? Eso. El baile en el casino, ponían la bandera, iban al baile, las mujeres se sentaban en la trasera, las jóvenes. Pero fuera del No, dentro. dentro. ¿Y de qué? ¿Dentro de qué? Había un Había un salón grande, Un está salón. todavía allí, está salón, vete tú por ahí para tú ver, hasta el escenario está. había un escenario Sí. y un salón. Un día fuimos yo y Carmen, un día que Carmen de Barro. Dice, vamos a ver aquí donde tanto yo bailé, cuando no. Y pasamos por allí, todavía está el escenario medio roto. Pero ¿y de quién era aquello? ¿Quién organizaba los bailes? Aquello era del pueblo, yo no sé, aquello se quedaba ahí. Yo no sé, ¿quién es aquello? Era del pueblo. Digo yo, porque había un salón, tenía 2 ventanas para acá, después una fila de sillas y de bancos que eran las jóvenes se sentaban ahí, y las viejas acá, porque las viejas llevan con las hijas, pero llevan el farol. O sea, había no. Y después los hombres y bailaban y O sea, entonces, sí. se hacía el baile, se sentaban las mujeres, Las las mujeres en la madres, trasera y las viejas al rincón. al rincón. Y los hombres andaban por allí, pues iban y te invitaban a bailar. Y dar calabaza, tú decías, ibas a invitarte y tú decías no. Pues, eso era una afrenta. Jesús que le dio calabaza a fulano. Jesús. Sí. Sí, eso. Y entonces después se sentaban y bailaban. Y no, se terminaba la pieza, el baile, ya todo esto, tocaban Isa, Folía, ya todo eso. Paraban, porque cuando se terminaba ya toda la noche con la misma Isa, con la misma. Claro. Se paraban, entonces nos sentábamos y los tocadores paraban. Y cuando volvían a eso, volvían a invitarnos, unas eran Folía, otras cejizas, seguidillas, polka. No bailé yo ya en casaron ni nada. Bailaban Isa, Folía, Seguidilla, Polka. ¿Y quién tocaba? Y pasó Rafaelito. ¿Y quién más? Rafaelito, después había Simeón, que para descansar ya se murió. ¿Quién más tocaba? Había muchos que, ¿sabes? Sí me acuerdo de venir Rafaelito, y después los mismos del pueblo, que gente que le gustaba, ¿sabes? Gente que se mañaba a tocar, y porque orquesta después no se traía, no había. Y entonces, ¿cómo era eso? Entonces les sacaban a bailar, bailaban y ya está. Y después, cuando terminaba el baile, siempre te acompañaban de la otro asiento, te dejaban allí, salían pues. Los hombres salían. Claro. Y después cuando se terminaba el baile, la que tenía novio, la que no, porque iba con la madre y el farol. Y la que tenía novio, pues solía acompañarlo. Veces sí, veces no. Porque cuando veía que lo acompañaban hasta la casa, y se ya,
fulano ya se va a casar porque ya el novio la está acompañando hasta la casa. Mira tú. Y la viejilla con el faro de atrás y la parejita adelante cuando después te dejan la Eso puerta eran los atrás. noviazgos. Eso eran los noviazgos, esos eran los noviazgos, no había otro. Ay, Sí, sí, sí. Y ¿se acuerda usted de su noviazgo? Sí, pues no me voy a acordar. Otra cosa se me lo había olvidado. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue aquello? Bueno, yo tuve. Mira, Virgilio, es que Virgilio era pariente tuyo. Virgilio Pierre. Ese fue pretendiente mío. Anda. Sí, ese fue pretendiente mío unos cuantos meses. Primero empezó escribiendo, después bailando así, después nos dejamos, no sé por qué. Después tuve otro novio, Simeón, se llamaba Simeón para descanso. Y después me encontré en mi marido ya yo ya más. Después tuve otro pretendiente de las Ares. Ah, sí. Mi madre no, porque estaba muy lejos. Estaba muy lejos. Estaba muy lejos, era eso de esos mochilas de Corralejo del Sur, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó. También fui 2 o 3 meses. Y después me encontré mi marido. ¿Y cómo conoció a su marido? Vivíamos cerca. Ah. Claro, yo iba para ir para atrás, éramos vecinos. Éramos vecinos. ¿Se conocieron en un baile o se conocieron en la calle? No, o... me escribió una carta. Él vino así, me escribió una carta. Y después cuando fuimos al baile ya bailamos. Y después, porque cuando se visitaban en la casa, porque entonces los novios visitaban a la novia en la casa. En la casa. Hoy salieron a la calle, pero antes no. Antes está distinto. Y cuando ya se visitaban en la casa, si fulano se va a casar, pues ya no, yo estoy visitando en la casa. Y después tuvo que venir a mi casa, después nos casamos. ¿Qué se hacía? Si le gustaba a usted una persona, ¿qué se hacía? No, las mujeres nada. Las mujeres nada. La mujer, Bueno, y si a un hombre le gustaba una mujer, pues a veces se dirigía a él, a le escribía. Porque teléfono yo eso no había tampoco. no, pero ¿qué hacía? ¿Iba y le tocaba la puerta o iba No, en el baile cuando fuera de eso, o le escribía cartas, porque antes se carteaba mucho. Ah, sí. Sí, se escribía cartas. Se declaraba. Se declaraba. Y después a lo mejor no había correo, se mandaba con Se mandaba con un recado. un recado, con cualquiera que lo conociera. Así era algo pequeño. Y ese era el ligar que había. Esa era para todo, claro, eso era lo que había antes. Y claro, ya después de tiempo, ¿cuánto tiempo para casarse? Según, a veces tiraban mi madre misma dice que estuvo cuántos años hablando con mi padre, ni cuántos, 7 años. ¡No! Sí, como 7 años. Y si me dice, pues todavía no tenía ganas de casarse, se casó con 50 o con 40, no sé. Y otros se casaban más rápido, eso según. Ah, sí. Cuando ya yo. Pero claro, también era necesario... Yo con mi marido mismo estuve, yo creo que no llegó al año. Pero nos conocíamos de toda la vida, porque claro, vivía cerca y después tenía él sabe que lo conocía de toda la vida. ¿Y se casaban cuando ustedes querían? ¿O había que...? No, cuando se quería. Después las bodas se celebraban. Pero había que preguntar a los padres o... Ah, sí. Tenía que venir, no voy a pedirle la hija al padre. ¿Cómo es eso? Los novios tenían que venir a casar a la novia, a hablar con el padre, si le dejaban la hija para casarse con ella. Así. Sí, me pedí la hija. Tenía que venir a la casa Y le decía así que... sí. Así se decía. Así, si usted me deja casar con su hija, él decía, yo decía, no. Sí, era así, o sea, sí. ¿Y si el padre decía que no? No, bueno, no sé si alguno diría que no, el mío por lo pronto, no se la para atrás. ¿Y se acuerda el día de su boda? Sí, pues me acuerdo. ¿Y cómo fue esa boda? Bueno, después nos casó el cura, nos casó en la Oliva. En la Oliva. En la Oliva. Pero aquí no había misa sino todos los meses o todo aquí, ahora sí hay cura, pero antes no. Y además los curas tenían que venir caminando. Caminando en una yegua, uno tenía una yegua, sabes que no era como hoy que coger el coche y nos casamos en la Oliva. Y se casaron como se casa hoy la gente. Sí, mi madre me un trajito blanco y eso nos casó. Se casaron y después Hoy van tan guapas. Una sí y otras no. Que la mitad ya no se casan, ya el mundo está. Pero y entonces se casaron en la Oliva y después Después vinimos casa y madre. hicieron una fiestita.
Pues un brindito de publicidad. No, no había como hoy, es que todo que... No se hacían banquete, no. Exacto. Banquete no. Un brindis y... A ver, ¿y quién fueron mis padrinos? Que son los padrinos de Güense y ahora no me acuerdo. Porque después los padrinos de boda eran los primeros del primer hijo que tuvieran. Ah, Eran después los padrinos de boda eran los padrinos del primer hijo. Fue mi cuñado Jesús, mi cuñado Pedro, mi cuñado Pedro, y espérate, ya se me olvidó hasta el nombre, por la pregunta de la Güense, porque se me olvidó hasta los padrinos se me van a olvidar. Todos los tengo bautizados, pero ya. Así que... Y así eran los noviazgos y se casaban. Y se casaban y después a casa de mi madre, viviendo, porque no es como hoy, que sabes que no había, es que no había nada. Que no había. Casa de mi madre, estoy viviendo una partida de Y antes todo el mundo así eran los noviazgos, hablaban y después... Exacto. Después estuve viviendo en las casitas todavía, casa Felipe Carreño, a ver, esa es la Casa Aventura, una casa. Sí. 2 casitas que están por delante. Allí estuve viviendo, que allí me nacieron, bueno, Güense nació allí. Güense. Después Tere y Loli nacieron ya en el hospital. Ajá. Que cuando Tere la mía nació, había 3 meses que había hospital en Fuerteventura, antes no había. Antes no había. Pues había 3 meses, Güense nació en casa. Y después ya no, después hice aquí estas 3 habitaciones, ya me vine para aquí, ya Delia me nació aquí. Y ya los más, claro. Primero una, después hice otra cosa, fui. De más leito está, pero fui haciendo como... Porque hasta eso te lo ponen difícil hoy. No, hasta para hacer una casa. Hasta para hacer una casa. Sí, señor, sí. Tiene que ser como ellos dicen, como el tamaño, las recetas. Pero... Así que... Hablar, por ejemplo, de la infancia, de juegos, la escuela, si antes los niños trabajaban y eso. La escuela, antes, la escuela sí había, siempre había escuela. ¿Sí? Sí. ¿Usted se acuerda cuando era niña? Sí, claro, me acuerdo. ¿Sí? ¿Iba a la escuela? Íbamos a la escuela, había una escuela abajo, donde es la sociedad, Jesús. Abajo de la plaza por acá, que hay allí, Miguelino es el que tiene allí un sí, bar. Restaurante, sí, en esas casas. Pues allá había un salón que era de Mariano Fajardo, que era tío de mi marido, que tenía una carpintería. Tenía una carpintería. Y pues hacía muebles y eso. ¿Al lado de la iglesia? Sí, ahí ya tenía una carpintería. Que pues aquí ya tiene un bar y no sé. Sí, era un bar. Pero después también aquí estuvo de escuela. ¿Estuvo de escuela? Sí, eso? allí estuve estudiando. Y después Rialgo hicieron en el colegio bar. Abajo, frente al Jameo. Sí, frente al Jameo, que allí también llegué yo ahí. Me hacía que yo dijo, ¿no? ¿Sí? Ahí también llego yo ahí. La escuela. Las primeras labores que se hicieron, allí fui yo. Y era la escuela de Villaverde. De Villaverde. Después los maestros vivían abajo, que me acuerdo que había Don Domingo, se llamaba el maestro de los niños, y la madre Doña Rosario, que vivían ahí abajo. Entonces abajo, allí estaba la casa de los maestros. Y arriba estaban lo que lo han ampliado y lo han hecho más grande, claro. Han hecho más aula, pero en las primeras... Y ahí iban muchos niños de Villaverde. Pues tanto como ahora no, porque habíamos menos gente, pero yo, había para los niños. ¿Y había varios maestros? No, una maestra y un maestro. Un maestro para los niños y la maestra para los niños. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se separaban las niñas con las niñas? Sí. Y después abajo vivían Don Domingo, se llamaba el maestro, me acuerdo. Y mi maestra se llamaba... Tuve la mujer que era de Encarnación Cazorla Sánchez, se llamaba la primera. ¿No? Cazorla Sánchez llamaba la primera maestra que yo tuve. Encarnación. ¿Era de aquí, de Villaverde? No, y después esta que se casó aquí con la señora Faustina, ¿cómo se llamaba? Que era maestra. Encarnación también se llamaba. Sí, que eso. Encarna, maestra. Sí. Encarnación Santana, esa fue la primera. Sionita le decían a él, que vivía, no era señora Faustina. No era de Faustina. Sí, que el marido, ¿cómo se llamaba él? No. El marido de Sionita. Sí, también fue maestra mía. ¿No tú me casas con maestra? Yo soy dos maestras, Sionita y Encarnación Cazorla. Semanas dos Encarnación, lo que me decían Sion y otra vez. En la escuela esa de... Sí.
estuvo, terminó toda la escuela. Yo no sé si, antes no era obligado tampoco como hoy. No era obligado. Yo, pues no sé qué edad tendría cuando ya... Yo leer y escribir, algo falta todavía, pero leer y escribirse. ¿Fue desde chiquitita, chiquitita? No, los admitían ya granditos, no te digo la edad, pero lo menos sí, sí. Y me acuerdo de estar doña Rosario, esa mujer allí, y las niñas con las maestras y los niños con los maestros. Y salíamos al recreo, los niños a su sitio y las niñas a su sitio. Ah, sí. Sí, hoy no. No, es como... Hoy está mezclado. Y allí aprendían a leer, a escribir, A leer, y sí, daban sí. otras No, yo leer clases sí de- sé, y escribir. Hombre, tengo alguna falta de ortografía, pero como todo el mundo. como todo el mundo. Pero ¿y se acuerda a lo mejor lo que impartían los maestros? Matemáticas, Era un libro de... ciencia... Sí, pero era un libro... Teníamos una lectura que teníamos que ir y leer, y saber todo. Y después había una memoria. de memoria. Sí, que nos teníamos que aprender de memoria. Y ya ni me acuerdo lo que era. Había ciencia, había historia, geografía, sí. Y que teníamos que aprendernos Enseñaban historia, esas ciencia... preguntas tenías que aprendernos de memoria. ¿Sí? ¿Se acuerda? Pues se me está olvidando porque el tiempo ya no. Pero de alguna todavía sí, si sí, buscamos sí, se sí, acuerda. sí. Eso sí me acuerdo yo, hablé. Y lo pasaban bien en la escuela. Sí, después teníamos recreo, salimos a... ¿Qué es lo que más se acuerda a lo mejor? El recuerdo más bonito de la escuela. Pues yo qué sé. Las compañeras ya. Sí, jugaba con las compañeras. ¿Y algún recuerdo de la Porque después no era obligado tampoco. No era obligado ir a... No porque alguien viva ver de mismo, que no te lo voy a nombrar, porque hay chicas que no saben leer, Claro. Porque no iban. porque no iban y no era obligado. Pero bueno, quien iba lo pasó. Y aprendía y se lo Sí, pasaban no, yo bien sí- jugando yo con las siempre amigas digo, y sí, eso. hombre, tendría alguna falta de ortografía, pero Pero bueno, se lo pasaban bien. me dice, exacto. ¿Y tiene algún recuerdo malo que no le gustase de la escuela o de los maestros? Porque me suena que los maestros antes... Pues no, yo la verdad que tuve dos maestras y yo la verdad no digo así pues ni creo que me arrestaron nunca. No sería más buena. Era obediente. No sé. Yo no puedo contestar. ¿Y tuvo que dejar la escuela para trabajar o siguió? No, me parece que de mi madre ya después me sacó, porque no era obligado tampoco. Claro. Pero sí, porque sabes que hoy ya... Y después estudios como yo y no hay, pues tú eres del colegio y a estudiar todo el mundo. Pero ¿y de esa acuerda de chica? Entonces, aunque no fuese en la escuela, de jugar con los amigos, Sí, eso chiquitita sí. y con los hermanos y hermanas, Sí, eso sí. ya que jugaba Pues a la piedra libre, a la piedra libre. así. Pero ya la libre. La piedra libre, mira tú, era alguien que poco así. Toca, uno empurraba 1, 2, 3, 4, 3, contaba, ¿Ah, sí? y los otros se escondían y después salía hasta buscarlo cuando lo veías. Dice, ay, fulano de tal, 1, 2 y 3 piedra libre. 1, 2, 3, piedra libre. Piedra libre es fulano de donde decías el nombre. Sí. Y al que no se libraba, y el que se libraba, ¿sabes? Eso es el que se libraba cuando te cogía. Y el que no se libraba se quedaba después a tocar allá. Así no pasaba. Y jugando, y para adelante y para atrás, y haciendo tratar. Feliz, y más que y hoy, felices. más que hoy que tienen los chiquillos todos. Ahí está mi nieta. Es que todos los chiquillos, las tongas de juguete, las tongas de juguete. ¿Tú nunca ¿Y juguete? usted tenía juguetes? Ya está. Unas muñequitas de trapo que me hacía mi madre. Sí, es que eran muñequitas de trapito. De trapito. Y después le hacía un trajito, lo hacía un trajito. ¿Usted se las hacía? No, me la hacía mi madre para que Ah, tenía sí. fuerte. Yo no me inventé hacerme una. Pero usted no los tenía y los demás niños de aquí tenían... No. Nada. Las canadillas eran las cabritas. Las canadillas, esas, Sí, las canadillas de la esas mar. eran las cabritas. Después los huesos de no sé qué eran las vaquitas. No, juguete, pero no nosotros, nadie. ¿Pero con qué jugaban los niños entonces antes? ¿Con muñequitas? Exacto. No había, que no había. Y jugaban más que hoy. Yo no están metidos en... Sí. No había metido. ¿Y se acuerda antes los niños trabajaban, también iban a la cementera, iban a los niños? Sí, de chicos tenían que llevarlos al cementerio porque había que arrancar y que hacían el chiquillo si no tenían que dejarlo, tenía que llevar. Ah, entonces los niños trabajaban también. Sí, claro, si para arrancar abajo el sarcoyo, no podía ni con la mata se va, tenía que hablar con las dos manos. Sí, Claro, chiquitita. ¿Usted se acuerda de niña de ir a trabajar al campo? Sí, y mi madre me acuerdo ir y llevar a Salvador, mi hermano, chiquititito.
sentaba chiquillo, para ella granear garbanzos, pues las garbanzos se graneaban. Entonces, mi padre araba con la... Y ellos se iban echando los garbanzos porque se ponían distantes unos de otros. ¿Sabes? No se sembraban, sino se graneaban. Sí, se graneaban, sí. Y entonces tenía que ir y ella graneando. El chiquillo llorando, paraban a la camilla, ese que venía. Y se me han dado 2 tortas. Porque desde que cogía a ella, el chiquillo lloraba. Venía y se ponía allí con ella. Así sí. ¿Y los niños todos parejos también? Sí, señor. Entonces la infancia de antes era diferente. Y mi madre tenía 3, pero había matrimonios en Villaverde que tenían 10 y 12. ¿10 y 12? ¿Y cómo los criaban? Yo no sé. Mira, este Atanasio y la mujer, ¿cuántos son? 14. Y este Manuel Vera, ¿cuántos eran? Manuel Vera, también. Bueno, un montón. Mi tío Venancio, 11. Exacto, mi hermano era más que los 3, ¿qué más? Después mi madre tenía porción de fincas que mi abuela tenía. Ajá. ¿Sabes? Para eso lo pasamos con gente rica. Como hoy, como pobres, pero por ese tiempo. Por ese tiempo era... Sí, porque teníamos honestidad, teníamos higueras, ¿sabes? Teníamos... Hoy no, eso hoy como estamos, entonces luego... Hacía la vida, sí, todos los domingos iba a misa, sí, ¿verdad? Antes se iba a misa también. Sí. Aquí ya no hay misa. No hay misa por esto del coronavirus. Por esto del coronavirus. Pero el cura dijo que volvería desde que se pueda. Pero esto está medio oscuro. ¿Eh? Que está medio oscura la cosa. No veo que se aclare mucho. Esto. Yo no pongo a veces la tele cuando no sé cuántos contagiados, no sé cuántos, digo, mira. Ya. Pero bueno, antes aquí en Villaverde se iba a misa. Sí. Bueno, en Villaverde en todos lados, ¿no? Bueno, siempre ha habido gente que es muy de la iglesia y siempre ha habido gente que no. ¿Siempre? Siempre ha habido gente muy de eso y siempre ha habido gente que ¿Sí? no. Sí. Había gente que no iba a la iglesia. Yo me acuerdo de mi abuela Vicenta viejita ya, y caminando allá abajo a misa, y sin misa no se quedaba en lo que pudo, después la pobre ya. Y había gente que no iba a misa, gente del pueblo. Ya había gente que a lo mejor, que no que si un domingo no vas tú, al otro domingo lo dejas, te desanejas y te vas desanejando de esa cosa. Yo además me pensé que si no iba a misa no era domingo, pero mira, ahora llevo tanto tiempo. Sí. ¿Y qué iban aquí en Villaverde o iban a otro pueblo? Primero en Villaverde había todos los meses una vez. Una vez al mes. Y yo me acuerdo ver mi abuela por este camino para adelante, por aquí por la punta de la montañeta para allá, que va a tener allá abajo. ¿Todavía está grabando? Sí, ahora está grabando también. Bueno. Pero bueno, que iba caminando por ir para allá. Caminando a la iglesia de la Oliva, a gozarse la misa. A la iglesia de la Oliva. Iba caminando y venía caminando, ya viejita. ¿Pero todos los domingos? No, me pensé que no había misa sino una vez al mes o no sé cómo era. Ah. Pero ella iba y sabía los días, iba caminando y venía caminando. Pero claro, misa los domingos, pero también iban... No, y había bueno, todavía está la vereda por ir para allá. No, ahora está mejor que hicieron como sí. Un senderito. Pero iban a misa también todos los domingos y también cuando pues había... no, pues la iglesia donde queda la Oliva, que no queda aquí la iglesia de la Oliva, mira dónde queda, ya para ese volcán. Aquí no había sino todos los meses Y vamos, antes la vida, o sea, había que cumplir con las normas de... Claro, Nicoye, yo me acuerdo venir el cura, ¿cómo se llamaba? Era una burrita que tenía, una burrita no llegó a decir misa que había verde, la amarraba para allí, terminaba la misa, no estaba la burrita para la Oliva. Y antes se reunía la gente allí para ir a misa, tocaban el campanario, se escuchaba. Lo que éramos menos gente, pero tú... Era menos gente. Antes la gente de Villaverde la conocía, no todo. La gente que había en el pueblo, todo. Pues yo si hay 200, conozco 10. Yo ya no conozco a la gente. Claro. Y antes cuando iban a la iglesia, iban a misa, la iglesia estaba igual que ahora. Sí. La iglesia más o menos, no se ponían tantas flores así, pero la iglesia más o menos sí estaba... Hombre, después le pusieron piso. Antes no había piso. Sí, antes le pusieron piso nuevo. Se le arregló la puerta, la sacristía también se le puso la puerta, se arreglaban. Sí. Y antes tenía el altar tenía un altar de madera. ¿De madera? Sí. Y decían el cura, pues aquí voy a
Pero después, ahora Sí, mismo está igual que como está. No, ahora lo quitaron el altar que había. Pero y tenía los santos y el Cristo, está igual. Sí, yo creo que sí. No, que apenas y para los santos que se la pusieron después. Pero lo que es el retablo, tenía un retablo de madera. ¿Tenía un retablo de madera? Ya vi, a ver que sí. Lo quitaron. El ¿Y retablo dónde? así, lo quitaron y quitaron el... ¿Y cómo era ese retablo? Pues de madera, después pintado, formando... Sí, tenía un retablo de madera. Y después San Vicente arriba. San Vicente tenía su puesto hacia arriba, el retablo y el altar. Me acuerdo de ir y lo decía yo. Pero después aquí lo quitaron, la encalaron, pusieron el crucifijo y después pusieron el... Bueno, tú lo has visto. El altar que porque los curantes decían a mí se viera así para... Y ahora tú es la cena. Pero eso sí me acuerdo yo. ¿Y qué fue de ese retablo? No te digo. Que lo quitaron. De madera. Me acuerdo yo. ¿Había gente encargada de la iglesia o todo el mundo? Todo el mundo participaba, me acuerdo para las fiestas ir a barrer la plaza, que no era hacer una tierra, me acuerdo de mi madre ir mucho a ¿Sí? sí, ¿Para la fiesta? Para las fiestas iban a barrer la que no hacía una tierra. Y ahora por uno de las que la dejaron muy bien. Y antes la gente vivía, tenían costumbre de seguir, las costumbres de la iglesia. De la iglesia, sí. ¿Qué costumbres habían? Por ejemplo, ¿ustedes hacían cuaresma? Sí. ¿O por el día de la cruz? ¿Qué cosas se hacían antes con la iglesia? Pues la iglesia, cuando yo chica me pensé que era todos los meses, porque claro, el cura no tenía que venir de la orilla caminando. Todos los meses, no sé qué, no había misa todos los domingos. Y después venía el cumplimiento pascual, que era en Semana Santa, y todo el mundo a confesar. ¿En Semana Santa? Grandes, chicos, viejos, nuevos, todo el mundo a confesar. ¿Se confesaba? Sí. Eso estamos hace tanto tiempo. ¿Y hacían después misa? Después hacía misa, pero misa empecé que había una vez en el mes. Sí. Por Semana Santa, digo. No te digo, por Semana Santa vendría más, que no debía ser un cura solo. Claro. Claro, tenía los 7 pagos. 7 pagos del municipio, como tiene lo que pasa que hay coche. Claro. Son 7, ¿no? Sí. Y claro, en Corralejo mismo había, me decía una vez al cabo después cuando vinieron las monjitas ya más o menos, pero todo el mundo tranquilo. Pero todo el mundo iba a la iglesia y se sabían los rezados y se sabían todo. Sí. ¿Son los mismos que ahora? Yo no sé, mira, yo me sé la pasión del Señor, esa pasión que es de leer en el Jueves Santo, que es larguísima. No sé si tú lo has oído leer. Me la dijo Severo. ¿Usted se la sabe? Me la sé de memoria. ¿Se la sabría decir así ahora mismo? Lo que sé, es larga. Sí, pero ¿se la sabría decir ahora mismo? Sí. Pues eso dice, son largas, dice: dulce Jesús de mi vida, qué grandes son mis pecados, que por ello fuiste expuesto en una cruz con 3 clavos. Fuiste expuesto en la columna, de pies y manos atados, y vuestro divino rostro fue escupido y afrentado. Quien a Dios vendió fue Judas, y eso fue por mis pecados. Y la noche de la cena de aquel manjar soberano, se sentó Cristo en la mesa, metió la mano en el plato, con una voz apacible dice aquel cordero manso: por uno ha de ser vendido, por otro ha de ser negado, quiero decir por los míos que aquí quiero declararos, los soberanos misterios que por los hombres ha obrado. Por ellos me hice hombre y estoy tan enamorado, por ellos ha de morir y ha de ser crucificado. 33 años anduve mi doctrina predicando, y también les dejo escrito mis 10 mandamientos santos, para que gocéis de mi reino que os tengo aparejado. Esta es mi carne y mi sangre, y mire que les encargo, en dolor y en contrición y enmienda de los pecados, que el que así no lo hiciere yo de mi reino lo aparto, que se vaya a los profundos puestos de los condenados. Cuando entró en Jerusalén parece que se alegraron, que le cantaron mi gloria y las calles enranaron. El sermón que predicó Cristo un domingo de Ramos, en mi casa de oración que no es plaza de mercado. Para el huerto va el Señor, y estando en el huerto orando, el malvado rey de Herodes y otro soldado ha llegado. ¿A quién buscáis?, dijo Cristo. Al Nazareno buscamos. Ah, yo soy, dijo el Señor, y entonces lo aprisionaron. Lo sacan a la vergüenza con una caña en las manos, por las calles y las plazas voces van pregonando: aquí va el falso inoroso, que los jueces lo llevamos. Los jueces van a cenar y Cristo queda en el patio. Y
de guardia le pusieron una cuadrilla de soldados. Estos hicieron un juego que los ojos le vendaron, y vuestras sacristuras Jesús mío os quitaron, y de púrpura os ponen aquel manto colorado. Allí os niega San Pedro, Pedro llora sus pecados, es columna de la iglesia y pastor de su rebaño. Asomado al corredor el presidente Pilato les decía a los judíos, a veces sombra azotados, no puede caber en él lo que les simularon. Tengo de dar por la Pascua la libertad a buen soldado, si queréis al Nazareno que yo inocente lo hallo, o queréis a Barrabás que es falso, inodoroso y malo. Hicieron su información con unos testigos falsos, diciendo que a Barrabás que a sus santos pasados, que crucifiquen al Nazareno y que muera en el Calvario, que le den muerte de cruz para que muera afrentado. Miran el rostro de la tierra con Jesucristo clavado, lo ponen sobre una peña y un ladrón a cada lado. Ima le dice, Señor, Rey del cielo soberano, enviándote en tu reino, acuérdate de este malo. Y Gesta le respondió, eso es predicar en vano, quien no se vale en sí mismo mal podrá valerse en tramo. Apenas que pronunció la palabra al desdichado, con los demás compañeros para el infierno fue volando. Y el Señor le dice a Ima, arrepiéntete soldado, tú te verás en mi reino porque ya estás perdonado. Gozarás de nuestras almas, compadecer otro tanto. Baja el cáliz de amargura a sus santísimos labios. Pasa, Señor, este cáliz, pasa este cáliz amargo. Y las últimas palabras que el Redentor ha hablado, es decir, oh Padre eterno, con su mando y su mandado, expiró Cristo en la cruz y en aquella cruz clavado. Y también después de muerto, Brujinio le abrió un costado, manaba la sangre y agua por todo un género humano. Rómpase el velo del templo y hágase 1000 pedazos. Vítase el cielo de luto, la luna y el sol llorando, y las huérfanas de estrellas, y también llenó los astros. Las piedras de sentimiento se hacían 1000 pedazos. Y le piden licencia a César para de la cruz bajarlo, y una vez que San Adán, José y Matías lo bajan, y a su dolorosa madre se lo ponen en sus brazos. Oh la luz de tus dos ojos, Rey del cielo soberano, los colores de tus rostros, los claveles de tus labios, donde los traes, hijo mío, que todos los hayas tocado. Socórreme, Padre eterno, el dolor me ha traspasado. Siento a mi hijo en cuanto hombre en vez de tan maltratado, aunque tengo la gran fe que ha de ser resucitado. Para sepulcro lo llevan porque quieren enterrarlo, y acompañan a María, San Juan y al apostolado, que aunque su hijo murió con nosotros ha quedado. Y en aquella hostia divina y está sacramentado, por el gran amor que tiene de desgano ciudadano. Con una voz apacible, Señor, la pasión acabo. Esa es la pasión que lee el cura y yo me la sé en verso que la aprendí de mi abuelo. Pero ¿y por qué se sabe usted todo eso? Pues porque tenía la hora de no dormir en pecho. Yo me sé un montón así. Pero antes la gente se sabía todas esas cosas. Sí, se lo dicen a mi abuela. Se lo sabían de memoria. Se lo sabían de memoria. Esa es la pasión de Cristo. Esa es la pasión de Cristo, la que lee el cura, lo que yo la leí y yo la sé en verso. La sabía mi abuela y me lo aprendí. Mi madre me la sabía. Yo tenía tela, pero el ordenador lo tenía roto. Y ya antes se hacía aquí el mes de María. El mes de María. El mes de la Virgen, el mes de mayo está dedicado a la Virgen. Y decíamos versos, las niñas desde el colegio nos preparaban para eso, ¿sí? Cuando éramos. Y una vez iba a decir Margarita Fernández, no sé quién es Margarita, hermana Celsa, y Carmencita Pereira, que yo esa chica no sé dónde anda, una chica que vive aquí, estos Pereiras de Panteca. Todo esto está lo grabando, ahí mal. No. Ajá. Y entonces le dio a ella unas fiebres que duraban un mes. Y entonces el verso que van a ellas a decir, dice, miren, no lo vamos a decir porque enfermó una de las veces. Y yo les dije, y la voy a ensayar 2 veces. Dice, digo, no lo sé, dice, tú lo sabes. Yo, sí. Dice, Disney, me hicieron decirlo con Margarita, ya tú ves, Margarita estaba mala con Carmencita. Lo dije yo con Carmencita, pero yo lo aprendí, yo se lo iba a ensayar 2 veces, no porque yo lo iba a decir. Y fue y lo dije. Y fui y lo dije con Carmencita. Aquí en la iglesia de Villaverde. En la iglesia de Villaverde, se hacía antes. Y venía la gente a... Sí, la gente del pueblo, se hacía el mes de María, el mes de mayo y después el nacimiento. Y antes también se hacía nacimiento, por Navidad. ¿Qué se hacía por Navidad? Pues el nacimiento, se hacía nacimiento, se hacía dentro de la iglesia. ¿Dentro de la iglesia? Sí, me acuerdo, chica, yo de participar en los nacimientos. Y iba la gente del pueblo. Y la gente del pueblo, no tanto como hoy, pero íbamos. ¿Qué se hacía? ¿La noche de Navidad? ¿La noche de Nochebuena? ¿O por ahí? Pues no sé si era Nochebuena, pues yo creo que si era Nochebuena, yo tuve que...
Iban y... Y sí, íbamos a arreglar el Belén y ensayar y sí, siempre. No, siempre, sí, siempre Siempre se han hecho sí, sí, cosas así de la iglesia. pueblo unido. Pues sí, ya vemos, ya, antes nos conocíamos todos. Antes el pueblo, todos éramos la misma familia, sí, todos, ya no, ya no porque hay gente de fuera y que está uno más desunido, porque yo con la familia mía misma ya no nos vemos, cada cual en su casa. Hombre, si se ofrece alguna muerte, alguna cosa, sí, pero por lo demás, Antes no, antes estaba la gente más junta. ahí éramos menos también, ¿sabes? Claro. Sí, sí, éramos menos. A trabajar, cuando no había trabajado aquí, pues es que aquí una vez, y se fue a Tenerife él y Teodoro, y después estuvo un poquito tiempo allá, y después aquí ya tú, haciendo la carretera que va para la Peña, esa es la carretera que va de arriba del valle para la Peña, Sí. allí Teodoro se hizo a mano, A mano. y tirando tiros no, esto, sí, para romper los riscos como ponían ellos. Y allí estuvo mi padre trabajando. Salía de Madrid, él y Teodoro Pérez. Salía de aquí, mi reloj abrí, dormía en su entrepón. Y se quedaban allá además no sé dónde, en una cueva, no sé qué. Se llevaban con el golfito y todo lo que la comida. Y estuvo mi padre trabajando en aquella carretera para ir para arriba. ¿Pero quién mandó a hacer esa carretera? Pues sería el cabildo, yo no sé. El cabildo. Yo creo que fue el cabildo, los ayuntamientos. ¿A quién estaba antes el ayuntamiento de La Oliva y el cabildo de Y el Fuerteventura? cabildo de Fuerteventura. Y sería. Entonces mi padre estuvo y Teodoro Pérez y Diógenes, me acuerdo de Y las obras de las carreteras y eso las mandaba a hacer el cabildo, el ayuntamiento. Sí, esas cosas son del cabildo, creo yo. ¿Y quién hizo los arenados aquí en Villaverde? Porque... ¿Y los arenados? Sí. Cada cual es suyo. Porque me han contado que antes no habían tantos arenados, antes más años más años. Aquella de adelante mismo, la arena, la caravana aquella. Aquello era un cerco todo lleno de, aquello lo compró nosotros, lo compró un tío mío, mi tío Luis. Me contó doña Encarnita que decía que vino el coronel García Escame. Ah, García cambió. Yo, cuando eso era yo chica, se lo vi a mi madre. Cuando se lo vi chica. ¿Pero cómo fue? ¿Eso le suena? No, se lo vi a mi madre de que vino a ser García Escame Y mandó a hacer la piconera. sí. ¿Usted se acuerda de eso? No, yo cuando eso era muy chico, no. Porque no en todos los pueblos de Fuerteventura hay arenados como aquí en Villaverde. Eso es verdad que no. Sacaban de aquí mismo esta montaña aquí, y después de la de atrás también sacaban. ¿Y se acuerda de ver la gente sacando picón ahí? Sí, pues si te digo que esto mismo mío, esto no era sino, esto que compré aquí, esta es la casa y esto era una vez en un fragoso, lleno de piedra y esas arenas mismo que hicimos, y todas esas paredes, compramos la piedra y todas esas paredes por el pueblo, decimos nosotros, la oliva yo lo mismo. Eso no había. Iba la gente y sacaba picón de la piconera. ¿Y la traía No, para acá? cuando eso no estaría Severo Calero arenando. Severo Calero. A ver, Severo Calero. Severo Calero tenía camiones Sí. y arenaba. Después había otro hombre aquí, eso cómo se llamaba. Que también tenía camiones, vivía por allá a la escuela. No sé, nosotros eso lo arenamos, eso no es un trabajo para nada. Haciendo pared, haciendo eso, cargando eso, arenando. Los aljibes mismos abiertos a la mano. A mano. ¿Y qué hacían? ¿Pero los hacían ustedes la familia o se juntaban? No, con eso yo mi marido, los chiquillos eran chicos, después al colegio, después unos ¿Pero ya hacían pionar? No. Pero antes a lo mejor dice que Pionazas se hacían cuando se trillaba, a lo mejor. ¿Pero qué era una pioná? Pues avisar a los vecinos, las pelas de tuno, se pelaban de tuno, había pelas de tuno. Avisaban a los vecinos. A los vecinos. Y se juntaban. A lo mejor para trillar también, cuando tenía mucha cebada, se usaban 2 o 3. Yo recuerdo de mi madre, de mi tía Niti, mi tío Domingo y mi tío Vicente, de venir 2 o 3 allí a trillarse, aquí con mi padre, después ellos iban con los otros, ¿sabes? Se ayudaba, es como se ayudaba unos a los otros. Si hoy me venías hasta mi casa, mañana iba yo a la Ajá. Ayudaba a la gente. Claro, para dar vuelta a la cementera, pues se trillaba, después había que espojar la cebada para volver a trillar encima, por si quedara alguna pillita. Y se ayudaba, sí, así, pero... Y todo el mundo feliz, todo el mundo feliz. Y antes, claro, antes
Claro, la gente era compañera, era amiga. Sí. Antes todo el mundo éramos pocos, pero éramos más unidos. ¿Sabes? No. La gente se juntaba. Sí, cualquier cosa que hubiera, lo que éramos menos gente porque éramos pocos. Yo. Nada, ya solo y ahora le iba a preguntar de... ¿Más te queda todavía? Yo por aquí puedo matar todo el día, pero bueno, Mira, esto cuando esté cansado me manda para ay, acá. Ay, esto nada. Y ahora le iba a preguntar si por la música de antes. ¿Por ¿Usted la se acuerda? música? ¿Le gusta la música sí le gusta, ¿no? Sí, es que no le gusta la música. Sí que no le gusta la música. ¿A quién no le ¿Qué música se escuchaba antes? La música antes, Isa, Folías, malagueños y paso doble. Y pasó doble. Esa era la música antes. La Isa era para los novios, cuando se veía la Isa, los novios estaban a bailar. ¿Sí? Folías, sí. No bailé yo, no es casi novios aquí allá. Antes era la música que... La guitarra, este es mi tío Venancio que vivían aquí detrás. Ese tocaba Antonio, Seferino, Petra cantaba, mi tío Venancio tocaba también la guitarra. Sí, era una casa divertida, tiene un montón de hijos. Todos los guerras. Me estoy hablando de mi tío Venancio, que eran 10 hijos. Era Seferino, Salvador, Mi abuelo Venancio. Salvador. Esto es Bel Salvador. Pues ese no cantaba, ese Salvador no era muy bailador. Pero después Seferino cantaba, Antonio tocaba guitarra y cantaba, Juan, mi tío Venancio también. Pero todo el mundo antes tocaba y cantaba. Todo el mundo. Todo el mundo no, porque ¿sabes lo que está? Esa folía se dirige saltones, eso es lo que había antes. ¿Sí? Y pasodobles también. Ahora tienen unas canciones, esas canciones y. Estas canciones sí, ¿Usted sabe tocar algún instrumento? yo no, me ha puesto no. ¿Y cantar? Cuando vivía que hace muchos años yo cantaba porque si alguna vez. ¿Sí? Pero ya ni sé. Pero antes pero la gente sí cantaba eso y se folía. Y esa folía malagueña, las polcas, Paso doble. pasos dobles también. Sí. ¿Cantaban canciones escritas o la gente cantaba cantares? Pues habían canciones. Me acuerdo cuando la canción esa de Adelita se fuera con otro, yo me acuerdo de esa canción Sí. muy vieja, me acuerdo. Habían canciones también mexicanas. Después pues habían también canciones mexicanas, pero yo ni me acuerdo. La gente cantaba cantares. Cantar sí, y la serenata, ¿Serenata? ¿Eso qué era? que era pues venirte a cantar a la puerta por la noche. Ajá. Lo tuyo es serenata también. ¿Sí? Bueno. ¿Los parranderos vienen con los instrumentos? Sí, cuando si mi uncle puede descansar que te va a la guitarra. Bueno, y después Virgilio, tu tío también me acuerdo de salir. Y salían, pues tú no es que no había nada, no había nada de pasar, porque ahora salían a agarrar una guitarra y con unas pocas y a dar serenata. Y instrumentos, guitarra Guitarra y timple. y timple. Esa es la de estos instrumentos. Ya está. Pues ni bandurria, no acuerdo de eso. Ni bandurria. Yo no sé si no, yo creo que no me acuerdo de la bandurria, pues. Mi buena se tocaba ni cantaba. Todas no, hasta Petra. Petra. Petra cantaba. ¿Y se acuerda de algunos cantares que escuchaba de...? Bueno, cantar. ¿Quieres que traiga una libreta que tengo ahí? ¿Sí? Tengo una libreta llena de cantares, no sé ni lo que tengo como que no sé ni lo que está apuntado ahí. Sí, si quiere. A ver, pero deja. No pasa nada.
para que no se nos creen. Tengo dos cosas. No, No sé, no, te canto de más. No, estos son cosas que yo he hecho. poesías del pasado. No, estos son cosas que yo he hecho. Mira, hechas para una guerra. Mira, o si yo fuera poeta. Antes empezaba y terminaba, pero ya no. Mira, o si yo fuera poeta, por el mundo marcharía, contando mis sentimientos todos hechos poesía. O si yo fuera poeta, cuánto por ello daría. Sin ser la vida que tengo, lo demás entregaría. Entregaría mi hacienda, todo lo que en ella habría, a cambio de ser poeta, sin nada me quedaría. ¿Sí? ¿Le gustaría haber sido poeta? Pues yo no sé qué empezó así. Despintar, a ver, la primavera, el sitio donde yo vivo. A ver. Si alguna amiga quisiera honrarme con su visita, en el pueblo de Villaverde, aquí tengo mi casita. Vivo en Plaza de los Altos, subiendo a la Piconera, donde me llaman mal país por unas señas de la arena. Delante de mi casa tengo casi 500 metros, una pequeña montaña con 2 molinos de viento. Para más claros detalles, cerquita tengo un volcán, atizado de higuerillas, primeras, aunque pocas hay. Delante de mi casa tengo plantado 3 arbolitos, una higuera, un granadero y un frondoso moralito. Y ya quitamos allí. Y si vas a visitarme y no das con mi guarida, pregunta a cualquier vecino que te dirán, ay, no me voy a recordar. No. Dice, no tengo ningún palacio rodeado de vergeles, sino una casita humilde con unas casitas verdes, unas puertitas verdes. En mi casa me harán, Anita me dan por nombre, y si me llaman respondo, se los puedo asegurar. Para mis hijos y mis nietos, abierta la puerta está, y a toda persona digna yo le brindo mi amistad. Qué bonito, coño. Después, estas cosas las hacía yo. Tiene montones. Mira, a mi nieta Leila en la primera comunión, a la Virgen del Carmen, a Fray Andresito. Que fue llegando a la llegada a la casa de un campesino. Estas cosas eran... Qué bonito, léame alguno. La televisión. A la televisión. Por la televisión. Para cuando... Mira, tú, cuando Teresa Campos estaba, mira, te fijas, porque con Teresa Campos lo puedes pasar genial. El problema de día a día está fenomenal. Mira tú este tiempo yo vi. Después para mi nieta Yanela en su comunión. Ah. La Yanela de Loli. La llegada del euro, cuando empezó el euro. ¿Se acuerda? A ver. Pues nos dice, hoy yo quiero dedicar esta pequeña faceta para rendir homenaje a la querida peseta. Porque ya es realidad que la van a cambiar por una nueva moneda que euro van a llamar. La peseta es para mí más valiosa que un rubí, porque es la que he conocido desde que la luz yo vi. La que usaban mis abuelos, la que usaban mis padres, y la que utilizo yo no quiero que me la cambie. Cuando nos llegue ese día que se encuentra ahí en la vuelta, va a haber que pagar con euros y olvidarse la peseta. 170 pesetas, eso es el valor de un euro, que poco valor le dan a quien tan cariño tengo. Decir, porque en el 2002 habrá menos millonarios, porque al cambiarle el euro se queda más corto el saldo. Que cuando, si te las leo entonces, el puchero más obrero. A ver. Es que es largo, ¿no? Claro. El bueno. Es largo, pues, pues entonces, el mojo picón. El mojo picón. A lo que me acordaba, el caldomillo. Una poesía, pero diciendo la receta y todo. A la Virgen de la Peña. Esa es cortita. Si quiere leer alguna la puede leer. Esa No, es muy larga. También es larga también. A la Virgen de la Peña, a la Virgen del Carmen las Antorchas, el recuerdo de Juan Felipe. Juan Felipe que era uno que vivía, que estaba en los llanos. Ah. Sí, que tocaba la guitarra. Y se murió. Ay, ya. Sí, a las 7 de las Canarias, la esperanza, el mar, cosas que me encantan, las palabras de antes. A ver, el de las palabras de antes, eso sí me interesa. Con un lápiz que encontré y un papel que yo tenía, me puse a escribir en él a ver lo que me salía. Me salió esta poesía que dedicarla yo quiero a esas palabras antiguas, las que usaban mis abuelos. Cuando había mucho frío, aquellos tiempos de invierno, decían, vaya viruja, o qué pelete que tengo. ¿No? Si alguno era medio tonto, de inteligencia mediana, lo llamaban atoletado, totorambana. Sí, totorambana. Y al que era corcovado, caminaba cambado, decía que era lastimera, ese pobre está empenado. Y cuando tenía fiebre, los vecinos comentaban,
Hoy está con calentura o en el catre acostada. Cuando tenían diarrea decían lamentablemente, hoy ya no puedo salir que tengo fuertes corrientes. Corriente. Sí, es que era así. Y a quien tenía apetito o comía demasiado, hay que dar bicarbonato porque está así como panchado. Es que era esa palabra que se usaba. Sí. Claro, están panchados, tengo que panchado, sí. Si se caían decía, qué talegazo se dio. Cuando se sentían mareados, qué tonturas tengo hoy. Entonces, qué tonturas tengo. Qué tontura. Si dormía está sobado. Mucho calor solajera. Un saco era un talego y un cachorro era un sombrero. Canta mañana llamaban, aquel que era parrandón. Si estaba harto de vino, qué tranca tiene el señor. Al camello chico, guelfo. Baifa la cabra pequeña. Fonil, llaman al embudo, palangana a la bandeja. Y es verdad, te decían para la palangana, así, todo que puerta pequeña era un mije. Entonces, un mije. Un mije era una puerta chica en cuanto a los ganado. Mije. Ventana chica, postigo. Entonces hacían un postigo. Y el bolsillo, faldiquera. ¿Faldiquera? Faldiquera, sí, yo me acuerdo. De hecho, no era faldiquera. Faldiquera y parva, un montón de trigo. Entonces, cuando un montón de trigo hay una parva. Una parva. Que eran palabras que hacíamos antes. Palabras. Sí, sí, sí. Si el vino se echa a perder, decían que se ha virado. El vino se miró cuando lo otro. Y si se mezclaba con otro, de que estaba mezclado. El cilindro era zaranda. Comedero, persevera. La cuadra era gallanía y orinal escupidera. Sí, la no, sí, no. Era así. Y hay cientos de ellas más, pero lo dejaré aquí, que se me acabó el papel y me no puedo escribir. Y esto está bueno. Recordando a mi madre. Así que no estamos bichos. Aquí fue. Ay, que está la esa es la mascarilla. Yo no sé qué lo es. Y todos esos son suyos, ¿no? Esto también. Originales. Esto todo lo he hecho yo. De Anita Guerra. Mira. Este lo hice yo. Pues yo no. Yo creo que lo hice. Siempre la llevo en mi mente. Estoy recordando a mi madre. Entonces, siempre la llevo en mi mente. Y olvidarla no podré. A esa mujer tan buena que fue la que me dio el ser. Con mucho amor y cariño ella me mecía en sus brazos. Y cantándome la nana me dormía en su regazo. Y me acostaba en la cuna y mis sueños vigilaba, temiendo de que algo malo a mi lecho se acercara. Recuerdo siendo grandita cuando ella correteaba, cuando amaba sus polluelos, siempre vigilando estaba. Desde el umbral de mi casa y a través de las miradas, mis travesuras y juegos ella siempre nos miraba. Y en la cocina de piedra en la comida nos hacía, cocinadita con leña y que aroma desprendía. Que aun todavía humeante en tazones la servía, y antes de comenzar la mesa nos bendecía. Pero se fue. Pensativa nos miraba y bajito nos decía, anden siempre por el mundo sembrando paz y alegría. Pero se fue de mi lado, la muerte se la llevó y la pena que la siento solo sabe y Dios. Y ya en la última hora mirándome decía, no abandones a tu padre que yo me voy, hija mía. Y dormida se quedó en el más profundo sueño, pero me dejó en el alma un gran inmenso recuerdo, que miro solo infinito en bellas noches de luna y parece que la veo con su guarda de dulzura. Pero se fue para siempre y gran pena me dejó, pero una madre tan buena tiene que estar junto a Dios. Adiós mi madre querida, olvidarte no podré, si mal mejor te van. Acuérdate de su madre, claro. Claro, se acuerda uno de... Su madre era buena. Mi madre, ella para la hijanita era la principal. Sí. Me paró. Tenía buena... No era como hoy, ¿sabes? No era como hoy, pero ella siempre, como no era siendo yo, ¿sabes? Yo siempre estaba pegadita a ella, siempre. Tenía buenas migas. Sí, lo que mi madre decía, cuando veo que las madres que son las hijas, pero con las madres, contestarle, y yo a mi madre nunca le contesté, ni ella nunca. Uf. Eso. Después enseñando pues en el mundo. Todo esto lo hice yo, mira, todo. Qué bonito. Todo esto. Todos originales. Todo. A la isla Fuerteventura, la carta a los reyes. La isla Fuerteventura. Todas estas cosas, como se vivía antes. Dos gavetas llenas allí. Dios, qué bueno, pero eso es memoria. Tengo. Y esta vez, estos no son los cantares, así, estos son cantares. Cantares. Bueno.
Mira, 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 mira. ¡Jesús! Mira. ¿Y los tiene así apuntados o los tiene por tipos y según el tema? A ver, no Isa, mira, esto es para Isa. Pero a ver, pues yo también, malagueña. A ver. Estas son las malagueñas. Cuando a veces me despierto y creo oírte cantando, pero es que estaré soñando. Y al darme cuenta que has muerto, me vuelvo y duelo llorando. Porque las malagueñas tienen Tenían 5 versos, son 5 palabras. Son 5 versos, sí. Las malagueñas tienen 5 versos. Que madre no hay más que una, el refrán sí que no engaña. La mía, que fue una santa, la llevo en el corazón de que nadie me la arranca. ¿Estos cantares los escribió usted? Sí, uno fue, pero casi todos lo hice yo. Ah. Dice, un cantar el canto hoy en medio de la primavera, se lo brindo envuelto en flor a mi isla majorera que con trinos de ruiseñor. Está muy bonita. Sí. A mi madre a mí me enseñó malagueñas y folías, y aquí en esta tierra mía siempre las cantaré yo mientras me dure la vida, pero yo no las canto porque no sé. Después estos son Isa, mira, me polcas aquí. Estos son polcas. Mira, yo me lavo, yo me peino, yo me aplasto mi carrera, yo me muero persiguiendo, me encuentro mis polcas aquí también. Isas Canarias, Isas Majoreras. Isa, mira, esa. Tú no sabes tocar, tú sabes cantar. Sí, yo sé tocar. Pues mira, llévate te prestes para que saque a cantar. Mira, polka, aquí estos son Isa. Se van mezclando las notas, la guitarra y el timplillo. La guitarra toca Isa y el timplillo tanganillo. En el silencio de la noche, el pescador mira al cielo para ver si alguna estrella le puede traer consuelo. Yo me atrevo a caminar por 2 caminos al tiempo, por uno va mi persona, por otro mi pensamiento. Cantar, todos son cantares. Mira todo esto. Los escuchaba, algunos los escuchaba usted. Algunos, porque yo iba a los aires y si 10 cantares, cantaba 10 cantares que te decía yo el otro día. Tenía memoria. ¿Y la tiene? No, ya no tengo. Ya startaron las cosas, pero yo tenía... Yo iba y si ya dio 10 cantares y cantares apuntados el otro día. Me decían las cosas y se me quedaban, pero ya, ¿qué va a hacer? ¿Y la gente cantaba esos cantares? Algunos que tiene usted ahí apuntados. Sí, algunos no inventado yo, otros cantaban. ¿Antes la gente cantaba por cantar o usaban cantares con medio...? Es que antes iban uno al baile y no cantaban sino folías, seguidillas y saltones. Y los cantares, pero los cantares estaban ya, ¿se lo sabía todo el mundo? ¿O a veces decían cantares con doble sentido y cantares con...? Mi tío Valencia era muy poeta. ¿Sí? Sí, Antonio mismo era muy... se los inventaba. El improvisador. Sí. ¿La gente improvisaba antes? Sí. ¿Sobre el momento? Sobre el momento. Para porque decirlo yo si lo pienso, lo saco, porque yo tengo que poesías que las hice yo, pero las voy haciendo. Claro. Pero ella sobre el momento lo sacaba. Antes la gente hacía improvisaciones sobre el momento para cantarse unos a otros y se picaban, ¿o? Y en las serenatas y aquí polka, Isa. Así que aquí tengo de todo, ¿te fijas? Mira, qué bonito. Mira. Qué bueno. Pues es para guardarlo para la posterioridad. Estribillos de Isa. Dice que no me quiere porque no tengo la nariz afilada, los ojos negros. Pensamiento que vuelas más que las aves. Llévele este suspiro a quien tú sabes. Quisiera ser zarcillita de tus orejas. Pero mira, para contarte al oído todas mis quejas. En el fondo de mi alma fuego encendiste, me dejaste la llama y te fuiste. Qué bonito. Pues muy bien. Por todo esto tengo aquí. Así que si quieres copiar algún cantar, yo tengo algún día se los pido, a mí me gustan los cantares. A mí también me gusta, por eso los tengo aquí. Es un día que yo me muero, me hace una hoguera. No, eso es para guardarlo. Y como se descuida, escribimos un libro y lo publicamos. No. Esos cantares son muy bonitos. Sí, pues hay libros de cantar. Y las poesías también son muy bonitas. Son muy buenas porque hablan de cosas de antes que la gente no se habla. Sí, de cosas de todo. Usted no tenía una poesía del Gofio de Cosco y cosas así, ¿no me los contó una vez? Demasiado buena tendré. De todo. Pues hay que guardarla. Pues excursiones, mira, montar la arena, de lo que se ocurría. Las cosas. Carta a mis hijos, mira la carta a mis hijos, no sé qué le dejé. Bueno, pues muy bien. Pues ya no le voy a aburrir más, que ya bastante hemos hablado. Le he hecho un ejercicio de memoria.
Pues es la 1 menos 10. Pero el bicho es... Venga. Vamos a soñar. Chacho, todo eso